para todo x que pertenece al dominio de la función. P, el punto P, una P, no empecemos con la letra. Ya los viejos saben cómo es mi letra. Si no, vamos a tener que hacer otra letra. Ahí dice el punto P de coordenadas C y F de C. Acuérdense que todo punto tiene dos coordenadas, la abscisa y la ordenada. La abscisa de C, la ordenada F de C. Entonces lo escribimos de esa manera. El máximo, algunos autores directamente ponen el punto C nomás, o sea, x igual a C. Yo se lo escribo completo y decimos que F de X es menor que F de C para cualquier valor de X que sea pertenezca al dominio de la función. Bueno, el otro máximo que vamos a conocer se llama máximo relativo. Algunos autores, aquellos por ejemplo que ya fueron a estudiar señal Repetto le llama máximo local o mínimo local. No está mal y después se van a dar cuenta por qué se llama local y por qué también tiene su connotación, por qué se llama relativo. Entonces, la definición es similar, pero hay un pequeño cambio y escriban entonces así. Máximo relativo, dos puntos. Se dice que una función f de x presenta, eso es lo que yo hablaba, que todas las definiciones son similares. Se dice que la función f de x presenta el máximo relativo en el punto de abscisa x igual a c, presenta un máximo relativo en el punto de abscisa x igual a c, si, solo si f de x es menor que f de c para todo valor de x que pertenezca al entorno reducido de C. Para todo valor de x que pertenezca al entorno reducido de C. Si lee las dos definiciones, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia? Que uno habla de que una dice para... y el otro habla en un pedacito nada más. ¿Qué función conocida por ustedes tiene un máximo absoluto? La parábola. ¿Y dónde está el máximo de la parábola? En el vértice. Correcto. No hay ningún valor que sea superado por la función. Ese por eso se llama máximo absoluto. Bien, y en el relativo tenemos, es muy parecida a la definición, el punto P de coordenada C, F de C. Yo digo que es un máximo relativo si, solo si f de x es menor que f de c, pero para todo x que pertenece al entorno reducido de centro C. ¿Estamos? Acuérdense lo que era el entorno reducido. ¿Estamos? Bien. Y ahora el estudiante solo podría definir qué es un mínimo absoluto. Pero yo le voy a ir dictando la definición un poco más rápida para que el loco vea dónde está el cambio sustancial en el caso de que sea mínimo absoluto. ¿Dónde estaría el cambio más importante en el mínimo absoluto? todo el de x sería mayor a f de x. Exactamente. Entonces el loco puede redactar solo, copiándose del anterior y decir que una función presenta un mínimo absoluto en el punto de abscisa x igual a c si, solo si f de x será mayor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Está? O sea que se copian del anterior y hacen ese cambio que ustedes mismos lo dijeron, que f de x tiene que ser mayor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces, en forma simbólica, ¿cómo escribe lo opuesto? El punto P de coordenada C y f de C es mínimo absoluto
solo si f de x es mayor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Eso quiere decir, cuando hablamos del dominio de la función, es que no hay ningún valor que esté por debajo de ese punto que nosotros consideramos máximo absoluto. De la misma manera, vamos a definir mínimo relativo. Entonces, la definición es similar a la del máximo relativo, pero el cambio ¿dónde va a estar? Otra vez en el sentido de la desigualdad. Ahora va a ser f de x mayor que f de c para todo x que pertenece a un entorno reducido del punto C. O sea que tranquilamente ustedes se pueden redactar copiándose del anterior y decimos que una función f de x presenta un mínimo relativo en el punto de abscisa de x igual a c si y solo si f de x es mayor a f de c para todo x que pertenece al entorno reducido de C. Bien, copiamos la forma simbólica. Acuérdense que siempre en los exámenes, acostúmbrense, está la parte coloquial, que sería la definición, siempre viene la forma simbólica, y si merita gráfico, hay que hacer también el gráfico. A pesar de que algunos dibujan con los dientes, traten siempre de practicarse con los gráficos. Mínimo relativo. Si solo si f de x es mayor que f de c para todo x que pertenece al entorno reducido de centro C. Bueno, y entonces acá sí merita un dibujo donde nosotros vamos a dibujar una función y igual a f de x cuyo dominio está definido en el intervalo cerrado AB. Entonces yo dibujo una función que cumpla con esa característica para que el estudiante pueda determinar quién serían los máximos relativos y quién serían los... Entonces dibujamos una función, por ejemplo, que tenga esta característica. Este sería el extremo B, este sería el extremo A. Ahí tiene una función definida entre A y B, o sea que el dominio es AB. Y el loco va ahora a determinar cuál sería. Massa le va a poner nombre a los puntos. Acá yo tengo el punto 1, acá yo tengo el punto P2, acá yo tengo el punto P3 y acá tenemos el punto P4. Entonces, si tenemos que definir estos puntos de acuerdo a lo que recién determinamos la definición, el loco que diría del punto P1. Muy bien. Bueno, cuéntenle al muchacho que no, que es un mínimo absoluto. No hay ningún valor que sea menor que él. ¿Bien? Que se traza una paralela acá y no van a encontrar ningún punto de la función que sea menor que él. ¿Qué sería P2? Muy bien, máximo relativo. ¿Por qué? Porque hay valores que superan a ese valor. ¿Bien? Acá, por ejemplo, yo trazo una paralela acá y estos valores que están acá superan a P2. Pero dentro de un entorno de P2, ahí tenemos un máximo. Entonces es un relativo o local. Entonces al loco le gusta escribir rocas local, está fenómeno. ¿Y qué pasa con P3? Bien, entonces P3, escribimos acá, es un mínimo también relativo. ¿Por qué? Porque hay valores que son menores que él, como este por ejemplo. Este es un punto menor, fíjense, trazamos una paralela, pero dentro de un entorno, ahí lo tenemos como un mínimo.
Y P4 es un máximo absoluto. No hay ningún valor que la función supere a ese punto. Entonces, por lo tanto, es absoluto. Bien. Y ahora vamos a aprender nosotros cómo hacemos, mediante derivadas, para obtener un máximo y un mínimo. O sea, que acá lo único que hicimos fue definir quién es el máximo, quién es el mínimo, y por qué hay dos, y cuándo es absoluto y cuándo es relativo. De hecho, queda acá nomás, porque en los prácticos a ustedes le piden que determinen cuál es el máximo y cuál es el mínimo, y no que los clasifiquen. ¿Está? Es muy raro que les pidan que los clasifiquen. Bueno. Este tema de máximos y mínimos, sobre todo en el práctico, tiene un papel relevante porque no solamente que son muy largos los ejercicios, sino es muy fácil equivocarme. Yo hice mal la derivada y todo lo que viene va a estar todo mal. Y valen muchos puntos, por eso es importante que tengan mucha práctica y no siempre estudien las mismas funciones, estudien funciones que tengan asíntotas y todo ese tipo de cosas, porque eso hace lo que se complique. Bueno, vamos a escribir condición necesaria para la existencia de un máximo o un mínimo. Repito entonces el título, condición necesaria para la existencia de un máximo o un mínimo. Entonces vamos a escribir. ¿Aburrida? Poco. Bueno. Escriban ahí. Se dice que una función f de x presenta un máximo o un mínimo en una función en un punto, repito, se dice que una función f de x presenta un máximo o un mínimo en un punto de abscisa x igual a 0, entonces, y eso por negrita y subrayado, entonces, la primera derivada en dicho punto es igual a 0. Bueno, yo entonces ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el sí, solo sí y el entonces? En el sí, solo sí, la recíproca es válida. Perfecto, muy bien. O sea que una cosa es el sí, solo sí, cuyo símbolo es ese, y otra cosa es entonces, que el símbolo es ese. Y tal como dijo el compañero, cuando yo tengo este símbolo significa que lo que está acá hace cumplir esto, o lo mismo digo que si se cumple esto, también se cumple lo otro. En cambio esto hay que tener cuidado, porque si se cumple esto, entonces se cumple lo otro. Pero al revés no es cierto. Entonces, para que una función tenga máximo o mínimo, entonces la primera derivada en ese punto tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que puede ocurrir lo contrario. Es decir, que la primera derivada de una función sea igual a 0, pero la función no tenga máximo y mínimo. ¿Quedó claro? Entonces, ahí a continuación escriban. Punto aparte. La condición recíproca no se verifica siempre. La condición recíproca no se verifica siempre porque puede suceder que la primera derivada de la función sea 0, porque puede suceder que la primera derivada de la función
sea 0 y no estar en presencia de un máximo o un mínimo. Y no estar en presencia de un máximo y un mínimo. Entonces, ¿cómo escribo eso simbólicamente? Vamos a escribir primero la condición necesaria. La condición necesaria decía que el punto P de coordenada C y F de C es máximo o mínimo en X igual a C, si y solo si, perdón, entonces F' de C tiene que ser igual a 0. Entonces, si la primera derivada es 0, le pregunto a la clase, ¿cómo será la recta tangente? Paralela al eje de las X, o sea, horizontal. Entonces, pero si es horizontal, puede ocurrir 4 situaciones distintas. Entonces vamos a hacer los dibujos de las 4 situaciones distintas para que ustedes identifiquen lo siguiente. Puede suceder que yo esté en presencia de una función que tenga estas características. Puede suceder que yo tenga una función que tenga esta característica. Puede suceder que una función tenga esta característica y puede pasar de que mi función tenga esta característica. Entonces, el estudiante se da cuenta que en este punto, si yo dibujo la recta tangente, es horizontal. La primera derivada en C es igual a 0. ¿Dónde estaría C? Estaría ubicado acá. Acá sucede algo similar. Yo trazo la línea tangente a la curva, la recta tangente a la curva, y la primera derivada otra vez en ese punto vuelve a ser 0. Acá yo tengo un máximo, acá tengo un mínimo. Pero yo puede suceder que yo trazo la recta tangente acá a la curva y también es horizontal en el punto C. F' de C es igual a 0, pero no hay ni máximo ni mínimo. Y lo mismo pasaría acá. Yo trazo la recta tangente, acá tengo C, la primera derivada es igual a 0 y tampoco tengo máximo y mínimo. Y ahora, así como hay una condición necesaria, también hay una condición necesaria y suficiente. Y ahora el estudiante se va a dar cuenta cuál sería la suficiente para que exista máximo y mínimo. Y entonces, observen detenidamente esta función. ¿Cómo es la función, hablando de su crecimiento, antes de C? Y a la izquierda, a la derecha, perdón. Decreciente. ¿Qué sucede acá? A la izquierda es decreciente, a la derecha es creciente. ¿Qué pasa acá? Decreciente a la derecha y decreciente a la izquierda. También. ¿Estamos? Y acá, lo contrario, crece siempre. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una función tenga máximo y mínimo? O sea, que tiene que cambiar de crecimiento. Y esa es la condición necesaria y suficiente. O sea, ahí la necesaria es primero que sea 0. Pero después tiene que cambiar de crecimiento para que una función presente máximo y mínimo. Entonces, a raíz de eso, viene el título. Sí, loco. Como parte de la condición necesaria podría ser también que la derivada en el punto de Exacto. Y bueno, sí, ya lo vamos a ver eso. Las derivadas laterales entonces serían de signo distinto. Sí, o puede no existir. También se dice que la derivada no existe cuando la recta tangente a la curva forma 90 grados con el semieje positivo de las X. O sea que yo tuviera una función... Que la tangente sea paralela al eje Y. ¿Cómo? Sea paralela al eje Y. Exactamente. Bueno, entonces ya que estamos, hacemos los dos casos que ustedes quieren que hagamos, lo hacemos. Yo tengo una función que hace este movimiento, tengo una función que hace este movimiento y puede suceder una función que haga este movimiento.
En este punto, la primera derivada no existe. Acá no existe f' de c. Como el compañero dijo, las derivadas laterales son distintas. Acá tampoco existe. La primera derivada tampoco existe. Y acá tampoco se dice que no existe. En realidad existe, pero ¿qué sucede? La recta tangente a la curva es perpendicular al eje de las ejes. Entonces, este ángulo que está acá es de pi sobre 2. Entonces, la tangente de pi sobre 2, el loco sabía que era infinito. Entonces, se dice también que la primera derivada en SC no existe. ¿Está? O es infinita. Cualquiera de las dos es correcta. O es decir que no existe. Lo correcto es decir que es infinita. Porque existe la primera derivada. Lo que pasa es que es infinita. En estos casos sí es. Pero fíjense que ocurre lo mismo. ¿Qué pasa a la izquierda de C acá? ¿Y a la derecha? Decrece. Acá lo contrario. Acá hay un máximo, acá hay un mínimo. ¿Y acá? Solo crece. O sea que volvemos otra vez que la condición necesaria y suficiente es que no solamente sea cero o no exista, sino que también cambie de crecimiento para estar en presencia de un máximo o un mínimo. ¿Estamos? Y ahora iba a hablar de eso para decir la condición necesaria y suficiente. Entonces, vamos a hacer a la otra pasada. A ver, ¿algún loco tiene idea? Por ejemplo, estas funciones, ¿qué función del dibujo le daría así? Muy bien, la cúbica. ¿Eh? La tangente. Bien. La cúbica, la tangente, ahí son dos funciones normales que nosotros siempre trabajamos y aparecen. ¿Y esta? Arco tangente. Muy bien. El arco tangente tiene esa forma y sucede eso, y justamente se da ahí en el cero, ¿no? O sea, el arco tangente de x. Pero si nosotros al arco tangente le pegamos unas modificaciones, la podemos llevar a cualquier lado y quedaría como una función de esa característica. Es muy bueno que el loco sepa reconocer ejemplos de funciones que le puede ocurrir esto. El único ejemplo que ustedes rápido conocen de que le puede ocurrir esto, ¿cuál es? Bueno, la verdad, y después se muere. Dicen, no hay otra. No hay otra. ¿La radical? ¿Radical con qué índice? Bueno, la radical sí, que está buena la respuesta, pero está incompleta. La radical con índice en par mayor que 3. O sea, raíz quinta, raíz séptima, ahí le va a aparecer que esa función tiene un punto cuspidal. O sea, hay un punto donde la primera derivada no existe, pero sí puede cambiar de crecimiento. O sea, que estén alerta a ese tipo de cosas. Yo tengo un libro escrito de esto, o sea, solamente funciones, son 100 funciones resueltas todas, y ahí aparecen los casos en los cuales tenemos una raíz séptima o una raíz quinta y donde aparece el punto cuspidal y los pibes no le dan ni 5 pelotas porque nunca lo vieron, entonces es bueno verlo. Por eso estudien la mayor cantidad de funciones para no tener sorpresas a la hora que le toca algún ejercicio. Bueno, vamos a escribir entonces como título condición necesaria y suficiente y lo completan ustedes para la existencia de un máximo un mínimo. Es decir, que es el mismo título que esto que está acá, pero le agregamos la de necesaria suficiente. O sea, es condición necesaria y suficiente. Estas definiciones se las pueden pedir en teoría en los exámenes, ya que estudienla bien porque suelen aparecer. ¿Estamos? Bueno, y acá sí tenemos que hacer las definiciones por separado, porque ustedes vieron que una cosa es cuando es máximo y otra cosa es cuando es mínimo. Entonces, sí tenemos que ahí hacer la separación para el caso de máximo y para el caso de mínimo. Entonces, pongan máximo 2 puntos. Y escribimos.
se dice que una función presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c sí y solo sí. Acá va el sí y solo sí. Repito, presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c sí y solo sí. La primera derivada de la función en el punto, sí y solo sí. La primera derivada de la función en el punto es igual a 0 o no existe. Las dos cosas no pueden ocurrir juntas, por eso lo. La primera derivada de la función en el punto es igual a 0 o no existe. Y la primera derivada a la izquierda de c es mayor que 0, entre paréntesis positiva. Y la primera derivada a la izquierda de c es mayor que 0, entre paréntesis positiva. Y a la izquierda de c, perdón, a la derecha de c, perdón, y a la derecha de c menor que 0, entre paréntesis negativo. ¿Quedó claro? Bien. Sí. La primera derivada a la izquierda de c es mayor que 0, entre paréntesis positiva, y a la izquierda de c, a la derecha de c otra vez, a la derecha de c, perdón, a la derecha de c menor que 0, es decir, negativa. Si quieren pueden aclarar, la función pasa de izquierda a derecha, de ser creciente a decreciente. La función pasa de izquierda a derecha, de ser creciente a decreciente. Bueno, vamos a escribir en forma simbólica la definición de máximo. Sería que el punto P de coordenada C, f de C, es máximo. Acá no hacemos distinción si absoluto o relativo porque para los dos casos tiene que suceder lo mismo. Sí, solo sí decimos que la primera derivada en C tiene que ser igual a 0 o la primera derivada en C no existe. Y ahí hacemos una llave y escribo. Si yo tomo un X que está a la izquierda de C, o sea, ponemos menor que C, entonces la primera derivada de X tiene que ser mayor que C. Y si yo tomo un X que está a la derecha de C, o sea, mayor que C, entonces quiere decir que f' de X es menor que 0. Eso es lo que tiene que ocurrir para yo estar en presencia de un máximo y de un mínimo. Y si ustedes observan, serían estos dos casos y eso es lo que hay que dibujar. Entonces, escribimos acá geométricamente y vamos a hacer los dos casos, es decir que yo tengo una función donde la derivada exista pero vale 0, ahí lo tenemos, y acá voy a dibujar una función donde la primera derivada no existe en ese punto. Entonces, el loco dice que acá tenemos el punto C y acá yo tengo el punto C. Entonces, vamos a dibujar, acá voy a dibujar una recta tangente, fíjense que paralela al eje X, y fíjense las otras dos rectas tangentes las dibujamos, una a la izquierda y otra a la derecha. La que está a la izquierda tiene un ángulo agudo y la que está a la derecha tiene un ángulo obtuso. Entonces quiere decir que estos serían los valores de el valor de X que está elegido a la izquierda y el valor de X que está elegido a la derecha. Entonces acá f' de X va a ser menor que 0, acá f' de X
va a ser mayor que 0 y acá f' de c, que es lo importante para nosotros, igual a 0. Acá, ¿qué sucede? F' de x no existe, pero si el loco traza las líneas paralelas, las líneas tangentes a la curva a la izquierda y a la derecha, sucede lo mismo que sucedió en el caso anterior. Acá yo tengo un x a la izquierda, tengo un x a la derecha, acá f' de x a la derecha es menor que 0 porque es decreciente, y acá yo tengo que f' de x es mayor que 0 porque es creciente. Y ahí entonces el loco tiene los dos casos que se le pueden presentar. En el caso de que esta función sea derivable en el punto, y entonces la primera derivada tiene que ser obligatoriamente 0, pero vimos perfectamente con estos dibujos que no basta con que sea 0, sino también tiene que cambiar de crecimiento. ¿Está? Entonces, van a ver que existen dos criterios distintos para identificar si se trata de un máximo y mínimo, que uno se llama criterio de la primera derivada y otro también se llama criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada se basa fundamentalmente en la condición necesaria y suficiente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, al contrario, justamente deban empezar con una cúbica, porque la cúbica cuando está completa, que buena la pregunta de la compañera, lo que pasa es que si usted estudia esta función, sí no tiene nada. Pero si usted ya le agrega el ax al cuadrado, el bx y el c, la transformó en esto, miren. Generalmente, ¿no? No siempre es así. Ahí la transformó en esto. Ahí tiene de todo. ¿Entienden? O sea, de hecho, usted empieza a estudiar esa función. Porque las funciones polinómicas son las más fáciles de estudiar, porque uno puede ver enseguida. Las más difíciles son cuando tienen asíntotas. Y yo después, llegado el momento, les voy a decir que tengan cuidado con las funciones que tienen asíntotas, porque fíjense lo que sucede. Una de las funciones más comunes, por ejemplo, es esta. Yo tengo una función que hace este movimiento, tengo una función que hace este movimiento, por ejemplo, y tengo una función que hace este movimiento. Fíjense, en este caso, la asíntota no me cambió de crecimiento, porque la función crece y del otro lado sigue creciendo. Entonces, pero fíjense, esta función acá es cóncava y acá es convexa. Entonces, las asíntotas le producen también cambios a la función, pero nunca las dos cosas juntas. O le produce cambio de crecimiento o le producen cambio de concavidad, y eso hay que tenerlo cuidado. Entonces, fíjense este caso, y este es un caso muy común, que mi función sea esta. Esta función crece y decrece, o sea que la asíntota que le produjo, cambio de crecimiento. Acá mi función es cóncava y del otro lado también es cóncava. Entonces, Ohio, a la hora de estudiar las funciones con asíntotas. Eso es lo peor que le puede pasar a ustedes, porque justamente ahí es donde, como no hay tiempo de mostrarle todas las funciones y ustedes se dedican a hacer la porquería de guía esa que tienen, donde hay 3 ejercicios y creen que con esos 3 ejercicios ya están fenómenos, ya dominan el análisis y pueden estar acá a la altura de masa, es porque no saben nada. Entonces lo que tienen que hacer es la mayor cantidad de funciones. Obviamente que esto, como cuando ustedes empezaron a escribir, primero hay que hacer palotes, después hay que hacer cosas curvas, después hay que hacer letras y así sucesivamente. Y acá lo mismo. Primero empezamos con las polinómicas, que son fáciles de derivar, fáciles de estudiar, y después vamos a ir creciendo con funciones que tengan cociente, que tengan asíntota, que tengan raíces, que tengan todo ese tipo de aditamentos que hacen que sea más complejo el estudio. Porque les puede ocurrir como cosas como esta. Si el loco no le da ni 5 pelotas a las asíntotas para cuando determine los intervalos de crecimiento, seguramente se va a equivocar. Y la única manera de aprender es equivocándose, pero en la casa, no en el examen, porque ahí lo vacunan, ¿me entienden o no? Aparte, la mayoría ya sabe lo que es la vacuna, ¿entienden o no? Ya tienen hasta refuerzos de vacuna, ¿entienden? Bueno. ¿Se animan a definir mínimo? ¿Cómo sería mínimo? A ver.
una función presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c cuando sí, solo sí, ¿qué sucede? La primera derivada igual a 0 o no existe. Y La primera derivada a la izquierda, la primera derivada a la izquierda de c es mayor que 0, está menor que 0, está decreciendo, y es negativa, sí. Y a la derecha, mayor que 0. Bueno, vamos. Redacten ustedes. Yo le doy un tiempo, escribo la forma simbólica. En realidad no la voy a escribir, la voy a cambiar nomás los símbolos. ¿Qué está cursando, Dona? ¿Ya está en cuarto? ¿Tercero? Ah, qué bueno. ¿Ya está recibida en la lista o no? ¿O no está mal título intermedio ese? Sí, está, pero tengo que hacer la electiva porque me llegan los horarios. El Ah. año que viene será todo junto. Dale. ¿Quedó? Ahí hay dudas y listo. Bueno, vamos a cambiarle el nombre mínimo. Acuérdense que Massa no le escribe, no es de burro, no le escribe los acentos a las mayúsculas, pero llevan a ser. Bueno, el punto entonces CFDC, que es mínimo, sí, solo sí, esto queda exactamente igual, la primera derivada es 0 o no existe, y acá sí cambia. ¿Dónde cambia? En los signos de la primera derivada. Porque ahora yo tengo que acá es menor que 0 y acá mayor que 0. O sea que vamos a hacer los dos gráficos, entonces el loco tiene una función que hace este movimiento o tiene una función que hace este movimiento. Entonces, acá tenemos el C, acá tenemos el C, entonces tomamos un color, trazamos la recta tangente, observen, acá yo tengo el valor de X, que está a la izquierda de C, acá tengo el valor de X que está a la derecha. ¿Qué tiene que suceder en C? C igual a 0. ¿Qué sucede a la derecha? Como crece, es mayor que 0. Como acá decrece, la primera derivada X es menor que 0. ¿Estamos? Bueno, y acá ocurre lo mismo, pero con la salvedad que la primera derivada no existe. Pero si ustedes observan y trazan la recta tangente, ocurre lo mismo que en el caso anterior. Es decir que las primeras derivadas, acá yo tengo X, acá yo tengo X, entonces f' de X, que está a la derecha, es positiva, o sea, crece, y si acá tengo f' de X, decrece. O sea que si el loco se aprende uno, el otro sale de lo contrario. ¿Estamos? O sea que no es muy difícil estudiar esta parte. Bien, y ahora sí, después que definimos lo que era un máximo, lo que era un mínimo, la condición necesaria, la condición necesaria y suficiente, ya estamos en condiciones de ver cómo hacemos o qué criterios tenemos para obtener un máximo y mínimo en un ejercicio. Si ustedes compraron la guía de Massa, o sea, la pequeña esa notas de cátedra que yo tengo de teoría, ahí van a ver que Massa puso 3 criterios. Primer criterio, segundo criterio y tercer criterio. Bueno, olvídense del primero, el segundo sería el primero y el tercero sería el segundo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el primero contaba nomás cómo hacían antiguamente los tipos, antes que aparezca derivada, para saber si un punto era máximo o mínimo. ¿Qué hacían? Y lo que haría cualquier tipo intuitivamente. Empezaba a tomar valores de X, veía que la función crecía y en algún momento empezaba a disminuir los valores de X. Ahí se quedaba y empezaba a tomar valores cada vez más cerquita
y ver a ver cuál era el valor que le producía en la mayor ordenada. Y ese era el que consideraba si era el máximo o era el mínimo. ¿Estamos? Pero obviamente cuando en el siglo XVII Newton y Leibniz descubren la derivada, chao, ahí ya se olvidaron de eso y apareció la derivada, entonces prácticamente ese criterio no se usó más. Así también se usaba el criterio para determinar las raíces. ¿Qué hacían los tipos para calcular la raíz de una función si no conocían en ese momento otra fórmula? Era empezar a darle valores, si era positivo, 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 ping, en un momento pasó a ser negativa. Entonces quiere decir de que ahí estaba la raíz. Entonces volvían para atrás y volvían a tomar valores cada vez más cercanos hasta que encontraban la raíz. Después Massa le va a contar cómo hacer para calcular la raíz de una función casi de forma exacta con los 10 dígitos que le da a la calculadora, haciendo un proceso iterativo. Es decir, el mismo valor lo vuelvo a poner, el mismo valor lo vuelvo a poner hasta que la calculadora me da el mismo valor que yo puse. Y ese valor se llama Newton-Raphson, porque Newton la tuvo por todos lados. Y les cuento la historia de por qué Newton la tuvo por todos lados. Porque un montón de teoremas llevan el nombre de Newton y el fulano. No era que se casaba con distintos tipos, sino que el tipo, para seguir siendo presidente de la Royal Academy, yo no inglés ni yes, es decir, pero era la Real Academia de Ciencias, que representaba un cierto estatus y obviamente dinero. De hecho, Newton era Sir no era cualquiera, eran algunos tipos tocados por la reina. Entonces, para estar en ese estatus social, estadio social mejor dicho, el tipo tenía que seguir siendo presidente. Y la mejor manera de ser presidente, que era que los otros tipos te votaran, era que a este le decía, che loco, tomá, terminame este teorema y ponerle el nombre mío y el tuyo, y entonces a la hora de votar, y bueno, ¿a quién va a votar este? ¿Entendés? A Newton. Y bueno, y así Newton tiene un montón de teoremas que son de él, pero acompañados con otro tipo. Por eso, y en este caso es el caso de Newton-Raphson. Bueno, y después háganme acordar porque es muy valioso, porque hay a veces que se encuentran, no todos los tipos tienen la calculadora supersónica, esta la blanca y negra, que le permite calcular las raíces de un polinomio de tercer grado o de cuarto grado. Pero por ejemplo, ahí se determina la ciencia a un estudiante cuando tiene que calcular, por ejemplo, esta ecuación, logaritmo natural de menos 2x más 4 igual a 0. Y ahí ya murió. ¿Entendés? Ya no hay nada. De hecho, esto recién lo van a ver ustedes. Ustedes dan una materia, ¿cómo se llama esa materia superior? ¿Matemática superior? ¿Eh? ¿Así se llama? Creo que sí. Bueno, ¿vos sos de química? Bueno, ¿también tiene el mismo nombre? No sé si tiene el Está en el segundo trimestre, segundo, o sea, un tercero, creo. Bueno, ahí ustedes van a ver cómo se calculan las cosas de forma aproximada. Por eso es interesante esa matemática. O sea, en mi época yo la dictaba para los locos del sistema, pero se llamaba cálculo numérico. En realidad, o método numérico. O sea, ese es el verdadero nombre. De hecho, los libros dicen método numérico, cálculo numérico. Y acá le pusieron matemática porque ahí le agregaron otras cosas que el cálculo numérico no tiene, como ser trabajar con números complejos y eso. Bueno, ahí veían esos pibes, y ustedes seguramente lo van a ver, cómo calcular la raíz de esto mediante el método de Newton-Raphson. ¿Está? Entonces llegó el momento, lo vamos a hacer. Ahora me acordar, inclusive se pueden copiar la ecuación y van a ver que, porque es imposible despejar la X, no hay forma de hacerlo y lo tenemos que hacer desde el punto de vista iterativo. Bueno, vamos a los criterios. Entonces vamos a poner así. Primer criterio. El título general sería criterios para la determinación de máximos y mínimos. Ese sería el título general. Criterios para la determinación de máximos y mínimos. Repito, criterios para la determinación de máximos y mínimos. Y vamos a empezar con el primer criterio. Pero lo importante es que el loco sepa qué dice el primer criterio. Y el criterio es criterio de la primera derivada.
Entonces escriban ahí. Este criterio se basa fundamentalmente, en la condición necesaria y suficiente. Este criterio se basa fundamentalmente en la condición necesaria y suficiente para la existencia de un máximo y de un mínimo. El método consiste en encontrar los valores de la función. El método consiste en encontrar los valores de la función donde la primera derivada es nula o no existe. En encontrar los valores de la función donde la primera derivada es nula o no existe. Y luego tomar valores a la izquierda y a la derecha de estos, y luego tomar valores a la izquierda y a la derecha de estos, y hacer el siguiente análisis. Punto aparte y escriban abajo. Si a la izquierda la primera derivada es positiva y a la derecha negativa, existe máximo. Si a la izquierda la primera derivada es positiva y a la derecha negativa, existe máximo. Abajo. Si la primera derivada a la izquierda es negativa y a la derecha positiva, existe mínimo. Entonces, sí, el mínimo. ¿Quién? Por eso, el mínimo. Si a la derecha la primera derivada es negativa, perdón, si a la izquierda la primera derivada es negativa y a la derecha positiva, existe mínimo. Bien, lo que vamos a hacer es el punto P de coordenadas C y F de C, y vamos a hacer, para que sea máximo, copiamos lo mismo que teníamos allá. Sí, solo sí, la primera derivada en C tenía que ser igual a 0 o sí, podemos poner igual, no existe. Y yo tomo un X que está a la izquierda de C, entonces la primera derivada tiene que ser positiva. Y si yo tomo un X que está a la derecha de C, la primera derivada tiene que ser negativa, es decir, que pasa de creciente a decreciente. Y decimos que es un mínimo si y solo si
la primera derivada de C es igual a 0 o la primera derivada de C no existe. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Que si yo tomo un valor que está a la izquierda de C, la primera derivada tiene que ser obligatoriamente mayor que 0. Y si es que está a la derecha de C, entonces la primera derivada obligatoriamente tiene que ser menor que 0. O sea que está mal esto. Al revés. Menor, mayor. Bien. ¿Por qué se llama criterio de la primera derivada? Porque justamente usando la primera derivada yo puedo determinar todo. Puedo determinar justamente cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Solamente con la primera derivada. Y ahora viene otro criterio, que es el que más se utiliza, pero no siempre se puede utilizar, y eso es importante que el estudiante lo entienda, es el criterio del signo de la segunda derivada. Entonces, ponemos como segundo criterio y dice criterio del signo de la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada, loco? La derivada de la derivada. La derivada De la primer derivada. Muy bien. La primera derivada de la primera derivada es la segunda derivada de la función. ¿Estamos? Bien. Eso se lleva el nombre como derivadas sucesivas. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo se llaman las funciones que tienen infinitas derivadas no nulas? No. Cíclica es que vuelve en algún momento a ser igual que la función, alguna derivada. Se llaman trascendentes. Las funciones que tienen infinitas derivadas no nulas se llaman trascendentes. Ejemplo, e a la x, seno de x, coseno de x, tangente de x, raíz de x, logaritmo de x. Ustedes la derivan y la derivan y la derivan y la derivan y siempre van a obtener otra función y no se hacen cero nunca. En cambio, las polinómicas no son trascendentes. ¿Por qué? Porque yo tengo una función de segundo grado, la derivo una vez, la llevé a primer grado. La derivo otra vez, la llevé a una de grado 0. Muy bien, una constante. Y la vuelvo a derivar, chao, murió la función. ¿Entendieron? Estas no son trascendentes. Entonces, ahí aprendieron otra cosa nueva. Las funciones trascendentes son aquellas que tienen infinitas derivadas no nulas. Bueno, criterio de segunda derivada. Del signo de segunda derivada. Escribimos ahí y vamos a tener que desglosar las dos definiciones. Vamos a demostrar una sola y la otra la damos por, como si el loco si quiere demostrarlo lo puede hacer, pero haciendo el pequeño cambio que habría que hacer. Entonces vamos a definir primero para máximos. Entonces escribimos. Se dice que una función f de x presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c si y solo si la primera derivada de la función en dicho punto es igual a 0 y la segunda derivada de la función en el mismo punto menor que 0. Y la segunda derivada de la función en el mismo punto menor que 0. Repito entonces,
se dice que una función f de x presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la primera derivada en dicho punto es igual a 0 y la segunda derivada en el mismo punto menor que 0. Hay una cosa notable ahí. Massa no mencionó que no existe la primera derivada. Si no existe la primera derivada, tampoco va a existir la segunda derivada. ¿Me entienden o no? Entonces, ya ese criterio no sirve. ¿Y qué criterio habría que utilizar ahí? El primer criterio. Por eso, el primer criterio es importante. Que lo aprendan y lo sepan utilizar en los prácticos. Porque puede suceder que están estudiando un punto donde la primera derivada no existe y entonces no va a existir la segunda derivada. Y ahí estamos en el horno. Entonces el loco ahí tiene que recurrir al primer criterio. Y hay otra cosa importante también. Seguramente ya están derivando, ya están terminando de derivar. Y ustedes vieron que hay derivadas que le costó un dedo de la mano hacer, por no decir otra cosa, la primera derivada. Imagínense lo que es hacer la segunda derivada. Entonces, si un loco es inteligente, como todo estudiante de masa, y está estudiando una función donde la primera derivada le costó llegar, yo ni se me ocurre hacer la segunda derivada. Directamente hago la primera derivada, igual a 0, hallo las raíces y ahí tomo valores a la izquierda y a la derecha y ahí enseguida determino sin hacer la segunda derivada. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, el criterio de segunda derivada es útil, es rápido, es inmediato, siempre y cuando la derivada segunda sea fácil de resolver. De cualquier manera, como ustedes le van a pedir que hallen los puntos de inflexión, sí o sí hay que hacer la segunda derivada. Pero si no le piden hacer el punto de inflexión, no es necesario llegar a la segunda derivada para saber si una función tiene un máximo y mínimo. Usamos el primer criterio. ¿Por qué? Porque a ustedes les cuesta, y eso de hecho me da la pauta porque hay un montón de pibes que están haciendo la guía mía de derivada, la práctica, que yo la hice, qué sé yo, allá en 1995, 94 por ahí. Me siguen preguntando cómo hice para llegar a ese resultado que decía ahí. Entonces, justamente, ¿por qué pasa eso? Porque obviamente todo el nivel aritmético y algebraico que tienen ustedes, de sacar factor común, de común denominador, de ese tipo de cosas, lo tienen muy flojo, y eso hace que hallar una derivada chiquita para hacer la segunda, porque el criterio es ese. ¿Por qué les piden a ustedes llegar a la mínima expresión? Porque se supone que después de esa mínima expresión viene otra derivada y ahí para que le resulte un poco más fácil de resolver. ¿Está? Bueno, entonces, ¿definieron ustedes lo que es máximo? Entonces, ¿qué dice? A ver, vamos a escribir simbólicamente. El punto P de coordenada C y F de C es máximo si solo si dice la definición, F' de C tiene que ser 0 y la segunda en el mismo punto menor que 0. ¿Cómo hacemos para demostrar eso? Lo hallo, y eso es la chicha de Arriola, es lo que más le pide la demostración del criterio del signo de la segunda derivada. Acuérdense que todos los profesores de matemáticas tienen corazón de madrastra, o sea que nunca se van a preocupar por ustedes, ¿me entienden? Nunca van a tener la empatía para decir, no, vamos a dar un tema fácil para que el loco pueda sacar un par de puntos. No, todo al contrario. Lo van a destrozar con una función. Y fíjense que todo lo que estamos ahí, los que solamente, bueno, pero después se mimetizan con lo otro, porque por ejemplo, el pibe este que se llama Miguel, ¿cómo? Olivera. Ese ingeniero, pero ya está mimetizado porque hace 1500 años que está trabajando con la regla, entonces ya es una regla más, ¿no? Pero el resto son todos profesores de matemáticas, ¿entendieron? Y entonces eso conspira para ustedes. Entonces es distinto. ¿Por qué? Porque cuando un tipo tiene una profesión, como yo en mi caso, el ingeniero, yo le doy la matemática que al ingeniero le sirve, ¿me entendieron? ¿Para qué le voy a decir ustedes no van a ser profesores de matemáticas? Es más, ni le van a enseñar matemática a nadie, no le pueden enseñar ni al pibe del hermano que va a séptimo grado, le van a enseñar matemática, le van a enseñar matemática a otro tipo, ¿me entendieron? Entonces, simplemente le enseñamos la matemática porque les sirva a ustedes, ¿no? Esto, lo otro quieren que ustedes sean profesores de matemáticas, ¿entendés? Bueno. ¿Cómo hacemos la demostración de esto? Yo tengo que demostrar que esta segunda derivada
tiene que ser mayor que 0, perdón, menor que 0 para que sea más. Entonces, voy a partir de la definición de la segunda derivada en un punto. ¿Cómo hacíamos la segunda derivada en un punto? El loco aplicaba ¿qué cosa? Para hacer la derivada, ¿qué aplica el loco? Los 4 pasos. No, bueno. Pero el último quiero saber. El límite. Un límite, aplica un límite. Acuérdense que quería hacer la derivada de la función en un punto, con x tendiendo a c. Si yo estoy derivando la segunda, ¿qué voy a poner como función acá? Primera de Muy bien, la primera derivada, f' de x menos f' de c. Todo sobre x menos c. Ahí estamos hallando la segunda derivada. O sea, desde el punto de vista analítico, lo hacemos así. Esto me dice que tiene que ser menor que 0. Seguramente, si tuvieron un buen profesor, le habrá dicho que había un teorema de límite que se llamaba teorema de la conservación del signo. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decía ese teorema? ¿Se acuerdan que ustedes decían, ¿para qué mierda tenés este teorema? Y yo les decía que ese teorema, en algún momento lo vamos a volver a aplicar. ¿Entendés o no? Y ahí llegó el momento de aplicar uno de ellos, por ejemplo. ¿Qué decía el teorema de la conservación del signo? Decía así. Yo pregunto, me contesto. Para que sea positivo. Ajá. No. Eso no decía. Eso decía la desigualdad de cosas. Esa es la ventaja que tienen ustedes respecto de mi generación. Yo no sabía algo, ¿y qué le decía yo más al profesor? No sé. Ustedes con tal de no decir no sé, empiezan a inventar cualquier cosa, ¿entendés? Y así te hacen también en los exámenes, ¿entendés? Dicen la definición, a mí me encanta. Antes yo era tan perverso, era malísimo. En aquella época las escaneaba las respuestas de ustedes, las ponían en un PowerPoint y se las pasaban. O sea, entonces aparecían, qué sé yo, las burradas 2008, las burradas 2009, entonces iban así, y se competían entre ellos. Venía y las pasaba acá, las pasaba y obviamente sin el nombre de quién hizo la burrada, pero se conocía la letra, ¿me entendés? O sea, el loco decía, ese soy yo. Pero ni decía pasarela, ¿me entendés? Ahí, tranquilo. Bueno, y ahí ponían las definiciones, porque ustedes con tal de no dejar en blanca la hoja, le meten plomo, ¿entendés? Pero cualquier cosa. Y en el práctico ni te cuento. En el práctico encima te lo tildan y para que decís más a ni te ocupes de corregir, poneme nomás 10 y viste que está todo, y van sumando, viste, yo dice, y yo más o menos que calculé, sumando saqué 8.50, ¿entendés? No llega ni al 1 después, ¿me entendés? Pero él se fue contento a la casa, te tildó los cosas, ¿me entendés o no? Bueno, así son ustedes, o sea, no tienen ni idea cómo resolver, pero ustedes lo resuelven igual, ¿me entendés o no? Bueno, el teorema de la conservación del signo decía que si el límite de una función era menor que 0, iba a existir un entorno reducido donde la función también era menor que 0. ¿Entienden? Eso lo tienen que tener escrito por ahí. Búsquenlo ahí en su cuaderno y van a encontrar. Porque seguramente ustedes ya dijeron, no, todo eso que vimos para el primer parcial y el loco que sacó 8 ni hablar, ya lo hizo asado. Error, ¿me entendés o no? Error, porque no sabés lo que puede venir más adelante, ¿me entendés? Entonces, hay que cuidar los apuntes eso. De última, para venderlo después, si los apuntes de análisis se cotizan en bolsa, ¿me entendés o no? O sea, vos tenés un buen apunte y decís, yo tengo un buen apunte, con ese saqué 10, ¿entendés? Pero vos sacás 10 porque sos estudioso. Porque también, viste, el loco dice, che, yo tengo un apunte de un loco que sacó 10. ¿Y qué? ¿Lo pone debajo de la almohada porque cree que durmiendo se le van a repetir los cosas? No, ¿entendés? Sacó 10 porque el loco estudiaba, no porque tenía el apunte ese. Y usted cree que con ese apunte te van a sacar 10. No, no es tan así tampoco, ¿entendés? No es, esto es carácter transitivo, ¿entendés? Esto que si esta sacó 10 con ese apunte, se lo presta a ella, la loca también saca 10, y entonces ella cree de que comprando ese apunte también va a sacar 10, no, ¿me entendés? No se da, entonces el carácter transitivo no se da acá porque no es así, hay que estudiar. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de la conservación del signo? Dice que, lo repito, que si el límite de una función es menor que 0, va a existir, lo ponemos acá, entonces, existe un entorno reducido del punto C, tal que f' de x menos f' de c sobre x menos c también es menor que 0. ¿Estamos? Pero acá hay una cosa importante que hay que destacar, que está escrito en la definición,
¿Cuánto vale esto? F de la derivada y F de... Está escrito ahí. Cuando Massa te pregunta algo es porque seguro está escrito todavía. O está escrito de la clase pasada, pero está escrito, entonces no para evitar problemas. Porque Massa es malo, pero no tan malo, ¿me entendés? Entonces te pregunta algo. Porque me gusta también cuando ustedes se equivocan, porque a mí me causa gracia, ¿entendés? Y sí, si no, imagina, yo tengo 40 años de docencia. ¿Con qué criterio yo tendría que venir acá? Tengo que venir a divertirme, ¿entendés? Porque para mí es dar clase una diversión. Para mí y para ustedes también. Entonces, yo cuando ustedes contestan mal, forma parte del show, ¿me entendés? Por ahí parece que está preparado que conteste mal, ¿me entendés? O sea, por ahí me da ganas de dar unos pesos, gracias loco, porque me diste el pie para que yo diga que sos una burra, ¿me entendés? O un burro. Bueno, entonces, esto está escrito ahí. ¿Y dónde está escrito? Acá nomás. Tenía que leer nomás, loco. Ahí está escrito, ¿eh? Entonces, sí. Allá arriba, por todos lados está escrito, ¿me entendés? Pero ustedes no leen ahí nomás ahí al lado, ¿me entendés? Dice, este me está haciendo una trampa, ¿me entendés? Bueno, entonces, ¿cómo te queda esta desigualdad? Entonces la copiamos acá y te queda, esa desigualdad te quedó así. Que f' de x sobre x menos c resultó ser menor que 0. Y ahora sí se va a anunciar la loca porque le voy a preguntar a ella. ¿Cuándo esto es menor que 0? Claro, creo que te adelantaste. Bastante. Porque ahí sí. Aparte te adelantaste y contestaste lo que vos quisiste nomás. Porque eso también, ¿me entendés o no? Ustedes van a una tipa, está esperando un bondi, dice, señor, el 5 me lleva al cementerio. No, pero el 8 te deja allá cerca de la cancha regional, ¿me entendés o no? No, pero te está preguntando al 5. Entonces ustedes le contestan lo que quieren nomás. Mayor que C podría ser. Pará, cachín. ¿Cuándo un cociente te da negativo? Cuando arriba es Hay otro signo. ¿Arriba de quién? arriba del denominador, cuando el numerador es Ahora me gustó, eso sí. Esto es numerador, esto es denominador. Si cuando numerador y denominador tienen distintos signos. Entonces, nosotros vamos a decir así. Entonces, si x menos c es menor que 0, entonces x está a la izquierda de c. Si x menos c es menor que 0, entonces ¿cómo tiene que ser esto? Mayor que 0. ¿Cómo es la función? A la izquierda de c. Creciente. Muy bien. Vamos con el otro lado. Si x menos c fuese mayor que 0, entonces porque ese x está a la derecha de c. X es mayor que 0. Y la primera derivada obligatoriamente va a tener que ser negativa, porque si no, esto no sería negativo. Entonces, ahí es decreciente. ¿Y qué dice el estudiante? Por el criterio de la primera derivada, ¿qué tenemos ahí? Viene acá al revés. ¿Y qué tiene ahí? Máximo. Entonces acá el loco completa con la frase mortal. Por el criterio de la primera derivada, existe máximo. ¿Estamos? Y entonces ahí está por qué el morocho no toma x de la primera derivada. Porque el loco haciendo esto ya están metidos los dos criterios. ¿Entendés o no? Bueno, esto es clave, loco. Si ustedes se olvidan el límite, ustedes me ponen f segunda de c es igual a eso, chao, ya ni miro. Porque está todo fenómeno, porque ustedes estudian de memoria, tienen una memoria prodigiosa ustedes, ¿entendés? No entienden ni mierda lo que están estudiando. Pero te meten memoria. Ustedes tienen que en matemática entender lo que están haciendo, ¿entendés? Entonces, por eso no quiero que me graben, porque después quedan todas esas barbaridades de más ahí. Y en algún momento va a venir la federal acá, me va a buscar. La única que puede entrar acá es Gendarmería o Federal, ¿entendés? Lléveme chocolates
y la torta, esa la chocotorta que la tengo. Porque es culpa de ustedes, o el precio. Bueno, y entonces, todo así tal cual como lo hizo Massa. Si yo tuviese que demostrar el mínimo, que lo vamos a definir nada más, pero no lo vamos a demostrar, ¿en qué cambia? El mínimo, acá va a ser mayor que 0. 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 Y acá esto va a quedar igual, pero acá va a ser, como esto es menor, acá tendrá que ser menor. Y como esto es mayor, acá tendrá que ser mayor. Porque tiene que tener, para que un cociente sea positivo, ¿qué tiene que suceder? Numerador y denominador deben tener signos iguales. Más, menos, menos. Porque más por más es más y menos por menos también es más. Bien, escríbanse hasta ahí y ahora definimos. Bueno, después te copio lo último. ¿Entendieron la demostración o no? Sí, se nos queda una clase, porque hay estudiando ya. Bueno. ¿A dónde empieza? En derivada empieza. ¿Estamos en condiciones de escribir mínimo? Entonces escriban ahí. ¿Podría volver explicando el criterio porque no lo llegué a entender? O sea, esa última parte donde explica por criterio existe... Y claro, loco, porque vos llegaste a la conclusión de que si vos tenés un valor que está a la izquierda de ese, la primera derivada es positiva. O sea que la función es creciente. Y si vos estás a la derecha, porque x mayor que c significa que está a la derecha, la primera derivada es negativa, o sea que decrece. Te venís acá, porque vos ya definiste lo que era el primer criterio. Y esto es exactamente lo que vos tenés acá. Bueno, entonces te venís así, al revés, hacer el proceso, hay un más. Entonces vos decís, por el criterio de la primera derivada, existe más. ¿Entendés o no? Sí, sí. Bueno, ¿qué dijimos? Mínimo. Vamos a definir mínimo. Entonces, se dice que la función f de x presenta un mínimo. Se dice que la función f de x presenta un mínimo. En el punto de abscisa x igual a 0. Sí, solo sí. La primera derivada en dicho punto es igual a 0. Sí, solo sí. La primera derivada en dicho punto es igual a 0 y la segunda derivada en el mismo punto mayor que 0. Y voy a hacer, porque veo que son muy inteligentes ustedes, y voy a hacer un trabajito de inteligencia. ¿Quedó la definición? Sí. Bueno. Esta es mi función y igual a f de x. Yo necesito que el loco me digan qué forma tendrá la primera derivada de esa función. Una lineal. No digan pavado. Depende del... No, pero... No van a hacer dos líneas. Una vertical, una creciente y otra x. A ver, loco, ahí. Va a pasar por ese punto C. Ajá. tomando el eje de la- Pero acá, ¿de dónde viene? ¿Viene de acá o viene de acá abajo? de arriba, ¿Por qué? porque por derecho. De arriba no sé de dónde viene, pero viene de arriba. ¿Entendés? Porque con cada Vamos a pensar primero. Acá, ¿cómo es la primera derivada? Es nula. Entonces, sí o sí tiene razón, el loco tiene que pasar por ahí la primera derivada. Porque es 0. ¿Se dan cuenta o no? Bueno, ¿cómo es la primera derivada acá?
Positivo. Positiva. Entonces, ¿de dónde tiene que venir? De Según arriba. él, tiene que venir de arriba, ¿me entendés o no? Claro. Como que te regalan algo, viene de arriba, ¿me entendés o no? O sea, acá es positiva, ¿me entendés o no? Y del otro lado, negativa. ¿Se dieron cuenta o no? Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo es esta función? Esta es la primera derivada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Decreciente. Si usted la deriva por primera vez y reemplaza por C, ¿qué le tendría que dar? Un número negativo. Negativa porque es decreciente. Pero si usted está derivando, esta está haciendo ¿qué cosa? La segunda de aquella. Y ahí queda demostrado también gráficamente que la segunda derivada para que exista un máximo tiene que ser negativa. ¿No entendieron? ¿Cómo le explico? Dice. ¿Eh? Creo que tiene una cara de cómo les explico. Claro, ahí sí. ¿Viste? Massa se disfrazaba. Yo, ¿saben cómo aprendí a enseñar? El loco que vivía conmigo, una baldosa era redonda al lado de él. ¿Entendés? Él no conocía ni los números. Él para dibujar una O agarraba un vaso. ¿Entendés? Para que ustedes entiendan más o menos. Y entonces estudiábamos los dos la misma carrera. ¿Te imaginás? Yo estudiaba para sacar 12 y el loco con un 6 ya sabía que era Gardel, ¿me entendés o no? Bueno, y entonces, pero yo a veces me tenía que disfrazar de no sé qué cosa para explicarlo. Si análisis 1 es difícil, no tienen ni idea de lo que es ver análisis 2, porque en 3D, ¿me entendés o no? ¿Cómo hacés vos en aquella época donde no tenés, lo único 3D que había era la caja? ¿Entendés? Entonces agarrábamos la caja cartón y Masita le mostraba con los ejes ahí, ¿entendés? Hacía esto, ya, esto no es así, acá está la superficie, vos. No. Y entonces agarraba, buscaba otra, rompía esa caja, tiraba la mierda, buscaba otra caja más grande, ¿me entendés? Hasta que el loco entendía, hasta que ya después me terminaban transformando en punto, porque decía el loco, mirá, esta es la pared, el plano del guindí, el plano del coso, el plano del piso. Y bueno, y ahí entonces me transformaba en punto, y ahí me trasladaba y demostraba, hasta que el loco por ahí entendía. Y así vamos a rendir. Bueno, esto es lo mismo. Ahora ya no sé, se me agotaron la forma de explicarme. Empezamos de nuevo. Esta es la función. Ustedes quisieron, la derivaron y la dibujan a la función. Porque ustedes creen que la derivada de una función es un punto o es un número. No, la derivada de una función, y lo dije la primera vez, es otra función. Bueno, ustedes derivan esta y obtienen otra función. Que tranquilamente la pueden dibujar. Acá Massa la dibujó. ¿Cómo hizo para dibujar? Él sabía que en el C era 0 porque tenía un máximo, que sabía que a la izquierda la primera derivada era positiva, entonces la dibujé por encima del eje X, y de la derecha que es decreciente, entonces ahí, ¿entendieron o no? Sí. Y ahora imagínense que esta es la función original. Esta es la función que tienen ustedes por primera vez. Si ustedes la derivan, esta función dijeron que era decreciente. Si ustedes la derivan a esta, obtienen la primera de esta. ¿Entienden o no? Vamos a suponer que esta es, vamos a ver si me ocurrió una. Esta es G. Ustedes la derivan a G y obtienen G' de X. Entonces ahora Masita le pregunta, si yo hago G' de C, ¿qué signo me va a dar? ¿Por qué le va a dar negativo? Porque existe un máximo. No, porque es decreciente, loco, porque es decreciente. Porque es decreciente, entonces si es decreciente, en todos los puntos la primera derivada va a ser negativa. Entonces en C también va a ser negativa. Pero resultó ser que G' de C es la segunda derivada de aquella que está acá. ¿Me entendés o no? Entonces ahí quedó que la segunda derivada de esta función en el punto C tiene que ser máxima. ¿Estamos? Si no lo entendieron, busquen un profesor que le explique. Porque ya es más claro que eso. Imposible. Esto tiene que tener imaginación también, ¿me entendés? Y a veces algunos tipos no tienen imaginación ni papelón caramelo. Y entonces se lo comen con papel, ¿me entendés? Como es videogradable, no le pasa nada. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Están cansados, no? Yo estoy muerto, así que ustedes no hicieron nada. Así que si Massa sigue, hay que darle. A las 45 esta parte. Normalmente la fila de Massa es 1 hora y media. Es hasta la teléfono, ¿no? Claro, ahí le está explicando. Yo no sé, bro, el pobre tipo, en realidad está la mujer, no sé. Lo santificamos. Si bien se casa, lo santificamos. Bueno. Qué mal. Eh, Ay, espérate.
Massa tiene pila 1 hora y media. Entonces por eso mi compañero que es Juan Pablo Sarbano viene, sabe, venía de 3 y media. Pero yo estoy para atrás con los temas. Entonces le dije, loco, vení a buscarme. Vení a rescatarme un poquito más tarde, ¿no? Entonces le dije, vení tipo 4 menos cuarto, 4 menos 10. ¿Entendés? Entonces, pero obviamente hoy cargué un poquito las pilas, y así que vamos a seguir un poquito más. Pero la pila de masa es 1 hora y media, ¿no? Eso ya está estipulado. No venga, encima lo invento de acá. Viste que ustedes tienen clases 14-10. Y dice, vos te destrozas esos 14 días. ¿A quién se le ocurre poner horario como 10:40? 10:55 te dice, loco, ¿qué te pasa? Todo el UTN, ¿verdad? Está bien que sean ingenieros, todo eso, pero ahí se les bajó la tortuga, bro. Es de 10 a 12, o de 14 a 16, o de a 15, 30. ¿Qué venís con 55? ¿Quién respeta eso, 55? Sos capaz de aparecer con un cartel y te faltan 2 minutos. Bueno, vamos con punto de inflexión. Bueno, igual. Me saqué de la no me reí, porque me paré de cuenta de... Bueno, sí, pero es que me salió el del punto de alma. inflexión, si ustedes recurren a las 4 o 5 hojas que vienen escribiendo, van a encontrar que decía que era aquel punto que le permitía cambiar de concavidad a la fusión. Entonces, pero también se puede saber mediante derivada y disación. Se dice que una función f de x presenta, hoy van a soñar con una frase esa. Se dice que una función f de x presenta, yo la anticipé, o sea, la masa es así, la anticipa y después te vacuna. Se dice que una función f de x presenta un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a 6 si y solo si la segunda derivada de la función en dicho punto, si y solo si la segunda derivada de la función en dicho punto es igual a 0 y la tercera derivada en el mismo punto distinta de 0 y la tercera derivada de la función en el mismo punto distinto de 0. Bueno, si de pedo llegaron a la segunda, ¿cómo hacer para la tercera? ¿No? Entonces, ¿qué se hace? Se toma los signos a la izquierda y a la derecha. Entonces, escribimos ahí. Otra forma de determinar el punto de inflexión, otra forma de determinar el punto de inflexión es si la segunda derivada es igual a 0, en el punto C, si la segunda derivada de la función es igual a 0 en el punto C, el signo de la misma, o sea, la segunda derivada, deberá cambiar de izquierda a derecha del punto C. De signo. De izquierda a derecha del punto C. O sea, positiva, negativa o negativa y positiva. O sea que, ¿qué evitamos con eso? Evitamos hacer la tercera derivada. Y eso le resulta muy cómodo al estudiante porque justamente como le piden decir si es cóncava o convexa, que ya vamos a ver que tiene que ver con el signo de segunda derivada, ya sabiendo si pasa de cóncava a convexa, tenemos un punto de inflexión. Y si pasa de convexa a cóncava, tenemos otro punto de inflexión. ¿Está claro? Entonces, para que exista punto de inflexión, la segunda derivada tiene que cambiar de signo de izquierda a derecha a ese punto. Y ahí evitamos hacer la tercera derivada y verificar
queda distinto de C. Cuando es una función que es derivable muy fácil, no hay problema. Pero cuando ya se complica, ya habría que buscar otro método mucho más sencillo. Por eso insisto en la practicidad cuando ustedes estudien qué es lo más cómodo. Entonces vamos a poner así. El punto P de coordenadas C y F de C es punto de inflexión si y solo si la segunda derivada de la función en el punto C es igual a 0 y la tercera en C es distinto de 0. Bueno, ahora vamos a poner concavidad y convexidad. Algunos autores, y creo que algunos docentes acá, llaman cóncava positiva y cóncava negativa. No está mal, porque de acuerdo a donde se mire, yo digo si es cóncavo o convexo. ¿Ya? La función ya está bien perfectamente determinada. ¿A qué llamamos cóncava y a qué llamamos convexo? Pero, según donde lo mire, yo puedo decir que esto es cóncavo y me voy de vuelta al otro lado y ahora es convexo. Bueno, entonces, por eso también se llama cóncava positiva y cóncava negativa. Y tiene mucho que ver justamente con el signo de segunda derivada. Entonces vamos a definir primero cóncava o cóncava positiva. Van a ver que muchos autores llaman cóncava o cóncava positiva. Entonces, se dice que una función f de x es cóncava o cóncava positiva en un intervalo abierto AB. Una función es cóncava o cóncava positiva en el intervalo abierto AB si y solo si la derivada segunda de la función, si y solo si la derivada segunda de la función en todos los puntos del intervalo, ¿cómo es? ¿Cómo tendría que ser? Claro, por eso se llama así. ¿Entendemos? Tienen que usar la intuición. ¿Entendemos? Entonces, la segunda derivada en todos los puntos del intervalo es positiva o mayor que 0. ¿Estamos? Repito entonces, se dice que una función f de x es cóncava o cóncava positiva en un intervalo abierto AB si y solo si la segunda derivada de la función en todos los puntos del intervalo es positiva. Bien, entonces vamos a definir convexa o cóncava negativa. Y ahí el loco va entendiendo algunas cosas. ¿Se acuerdan que cuándo la parábola tenía una concavidad negativa? Cuando tiene un máximo. Coeficiente principal. El coeficiente principal es E negativo, exactamente. Entonces, fíjense, miren cómo todo tiene que ver con todo. Para que usted aprenda que estos tipos que crearon la matemática son unos genios totales. ¿Cómo calculaban ustedes el máximo de una parábola? O vamos a ser más concretos. ¿Cómo calculaban el vértice de una parábola? Muy bien, menos b sobre 2.
¿Y alguien le explicó por qué es así? Hay dos explicaciones. ¿Dónde está ubicado el vértice de la parábola? En el eje de simetría. ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con las raíces o no? ¿Tiene que ver con las raíces? Entre las dos raíces. ¿Exactamente la mitad o no? ¿Cómo calculan ustedes el punto medio entre dos puntos? Dividiéndolo sobre dos. La distancia entre los dos puntos sobre dos. Perfecto. Bueno, mirá. Masita te va a contar cómo vos le tenés que enseñar a un pibe de la secundaria cómo hallar el vértice sin esta fórmula, porque él no sabe esta fórmula. ¿De dónde mierda sale esa fórmula? Vos tenés que enseñarle al pibe de dónde sale, porque de esa manera aprende. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo calcular X1? X1 es igual a menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2A. ¿Cómo calcula X2 el loco? Menos B menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2A. Y ahora le decía al pibe, bueno, vos tenés que saber que el X y el vértice está siempre en la mitad de los dos puntos. Entonces hace X1 más X2 dividido 2. Entonces el loco suma. Suma esto y ¿qué te queda? Menos B más la raíz cuadrada, lo voy a escribir de nuevo la raíz cuadrada, ni en pedo, ¿entendés? Menos 2A, 2A. ¿Qué sucede acá? Acá te queda 2A, porque tiene el mismo denominador. ¿Y acá qué sucede? Se cancelan las raíces. Genio total. ¿Y menos B, menos B? 2B, menos 2B, y se cancela con el 2 de abajo. Con cualquiera que vos quieras, con este. ¿Y ahí qué te quedó? El menos B, y esta A viene acá. Aplaudan, no dejen de aplaudir. ¿Entendés? Entonces ahí vos le demostrás al pibe, ¿te das cuenta, loco? Porque no es que se flashearon los tipos matemáticos, ¿entendés? Que se daban con el opio, se pasaban, el rosca, y decían, che, se me ocurrió una fórmula, loco, ¿qué te parece si la aplicamos? ¿Entendés? No es así. ¿Entendés? Entonces, demostraban. Entonces, ahora, como ustedes son unos monstruos, pero lo horribles que son, ¿entendés? No es porque vos podés usar la palabra monstruo para cualquiera de las dos cosas. Otro que es muy bueno o que es muy malo. Entonces, saben derivar. Y el loco deriva. ¿Cómo le queda? Y él sabía que había un máximo y un mínimo. ¿Dónde? Cuando la primera derivada era común. Igual a cero. Y ahora despejo la era. No, Jairo, por acá estamos hablando del máximo de esta función que sabíamos que tenía un máximo. Me queda menos B sobre menos 2A, o sea, me va a quedar B sobre 2A. Pero el resultado me queda así, porque la fórmula es menos y A es negativo, entonces queda menos por menos me queda más. ¿Me entendés? Pero si yo no hubiese hecho esto, hubiese hecho de cualquier parábola, ahí me hubiese quedado el menos B sobre 2A que ustedes querían que me quede. Y ahora ya saben derivar, ¿me entendés? Entonces ya tienen otra cosa para comentarle a la loca que está al lado y decir, che loca, ¿vos sabés cómo se halla el máximo y el mínimo de la parábola? Te voy a explicar dónde sale lo más. Y ahí la enamoran, ¿me entendés?